Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Piceta nos va a contar cuál será el formato del nuevo programa Precios Cuidados con el cual el gobierno apunta a contener la inflación en el 2022. Patricia Canatelli nos va a hablar de seguros de retiro, un instrumento que nos permite complementar las cada vez más desvalorizadas jubilaciones que hay en nuestro país. Daniel Vicien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Enrique Sewach para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces el programa de hoy con información de uno de los temas que más preocupa a los argentinos de cara al 2022, la inflación. Fuentes del gobierno admitieron estos últimos días que la inflación no será del 33% que está reconocido en el presupuesto que no fue aprobado en el Congreso, sino que estará en torno al 40%, una cifra que luce también complicada, difícil, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el mes de diciembre ya se emitieron 345.000 millones de pesos para financiar el déficit fiscal. Pero bueno, unas herramientas que el gobierno tiene pensado utilizar para lograr ese difícil objetivo del 40% es el programa de Precios Cuidados. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Y bueno, ¿y cómo se viene, no? Esta nueva versión que se pondría en marcha a partir del 7 de enero? Sí, bueno, es inminente, ¿no?, la renovación del acuerdo de precios. Primero, el punto de partida es que el balance, por lo menos desde las expectativas del gobierno, es positivo, ¿no? Recordemos que había arrancado con tropiezos, ¿no?, con una decisión unilateral. Luego, durante 2 semanas aproximadamente, terminaron poniéndose de acuerdo qué productos entraban o no. Y bueno, lo que sirvió en estos últimos meses fue para contener esa aceleración que venían los precios de la canasta básica de manera muy profunda. Bueno, ahora la expectativa es renovar por lo menos esa canasta de 1.300 bienes esenciales. Muy probablemente lo que se está discutiendo en estos últimos días es, bueno, qué productos entran, qué productos salen. Había dentro de esta canasta, en la edición vigente, había productos premium, ¿no?, que son los que las cámaras están más insistentes de que esos productos salgan, ¿no? Entonces, las negociaciones van a tener que ver mucho con eso. Y luego el esquema va a ser un poco distinto con respecto al anterior. La expectativa es que se renueve, bueno, que sea trimestral, cada 3 meses la revisión, pero que las actualizaciones de precios sean mensuales. Y en segundo lugar, recordemos también que estos habían entrado dentro de los hipermercados, ¿no?, las grandes cadenas. En este nuevo acuerdo, la expectativa es que entren los pequeños almacenes y los pequeños comercios. Ahí también la discusión tiene que ver con los márgenes, ¿no? Para los comercios pequeños es muy importante que tengan algún tipo de rendimiento, algún tipo de rentabilidad, que, bueno, no es una espalda que no tienen en comparación con las grandes cadenas. Entonces, ahí están revisando en la Secretaría de Comercio Interior a ver de qué manera puede haber un cierto descalce, ¿no?, en esos dos grandes grupos de establecimientos. Pero bueno, estamos en proceso de negociaciones. La expectativa es que la primera semana de enero se empiece a conocer de manera más detallada cuál va a ser el nuevo formato. Y bueno, también hay que decir esto, ¿no? Arrancó bien, si se quiere, para ese objetivo muy de mínima que tuvo el gobierno, pero bueno, se aceleraron los precios en diciembre del resto de los productos de la canasta básica. Hubo un 2% de aumento, por lo que también el instrumento se empieza a tal vez desnaturalizar, empieza a perder fuerza. Veremos qué sucede para la primera parte del 2022. Estamos hablando de una herramienta que puede permitir ganar algo de tiempo, pero nunca ataca, ¿no?, la causa central de la inflación, que está en otro lugar, y que continuaremos justamente hablando de este tema a lo largo del programa. Pero ahora vamos a brindar información de los mercados de capitales que están cerrando un gran 2021 con desempeños destacados en algunos casos, como por ejemplo el índice norteamericano de acciones tecnológicas, que está cerrando este 2021 con un aumento cercano al 30%. Daniel, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas Daniel, noches. sin duda en este 2021 quien ha apostado a la renta variable ha ganado. Tanto el 21 como el 20. El 20 fue todavía mejor. O sea, son 2 años. La pandemia ha hecho que los mercados crezcan tremendamente. El 2020 igual no fue para aquellos que tenían estómago, ¿no? Porque la primera caída que hubo ahí, me acuerdo, en marzo, Es así, fue es así. demoledora, ¿no? Pero gracias a los estímulos y a la baja de tasas, el mercado se ha movido como nunca se ha movido. Fue unos crecimientos más grandes de la historia del mercado, ¿no es cierto? Muy bien, pero entonces, ¿cuál es la síntesis, ¿no?, que ha dejado, las conclusiones que deja este 2021, Daniel? Bueno, en lo que es renta variable internacional, es tal como decís, lo que son las acciones tecnológicas han estado en ronda del 30% en promedio, y siempre hay que pensar que los índices son la maldad de la media, ¿no es cierto? Porque tenemos un Google a 70 y algunas que están para abajo, negativas. Entonces la realidad es como siempre, hacer un lindo picking de acciones o ir a un fondo y no pensar que todas suben, porque no es así. Sí, no, fundamental no jugar todo el capital a una o dos acciones, ¿no? Exactamente. Y bueno, y el año pasado, si contamos del principio de pandemia hasta ahora, el Nasdaq, que son las tecnológicas, subió casi un 80%, mientras que el S&P estuvo en torno al 50%, es decir, hubo un crecimiento superior. Este año se recuperó un poco el S&P, y el S&P, es decir, las acciones value sobre todo, que son las que la gente quiere, las que la gente de alguna manera tiene más tranquilidad, han crecido más, y lo que se espera es que sigan creciendo mucho los bancos, todo lo financiero, las tecnológicas, sobre todo aquellas que tienen, yo siempre digo lo mismo, economic mode, que es lo que dice Warren Buffett, es decir, aquellas que tienen buenos números, además de tener una buena historia, y no están muy caras. Bueno, y ahí después, están, las 5 grandes están ahí. En el próximo bloque me decís, ¿no?, cuáles son las ¿Cómo no? acciones, las alternativas que mejor pintan, ¿no?, para el 2022. Ahora vamos a completar este bloque con información de seguros de retiro, como les decía en la apertura, un instrumento que nos permite complementar las cada vez más desvalorizadas jubilaciones que tenemos lamentablemente aquí en nuestro país. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué decís, Ale? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, uno puede, ¿no?, apelar a esta herramienta para mejorar la jubilación al momento de Hoy nuestro día, retiro, ¿no? sí, efectivamente. Hoy día es una herramienta muy útil para poder tratar de alguna manera compensar el bajo monto de las jubilaciones actuales. Aparte es una póliza muy beneficiosa, sencilla de contratación, de contratar, y tiene ventajas muy variadas. A ver, por Desde cuál es la edad en que pueda suscribir esta póliza. Hoy se puede suscribir este contrato en cualquier momento de la vida del asegurado, o sea, lo puede hacer desde muy joven o ya más adulto, cerca aún de una edad de retiro, también puede suscribirlo. Uno ve que tiene una capacidad de ahorro y uno puede aprovechar Y uno eso puede para generar aprovechar. este fondo. Lo ideal es, ¿qué pasa? Que como estas pólizas generan un fondo acumulado, cuanto más joven se es en empezar a generar ese fondo, mayor va a ser el beneficio al final del camino. ¿Por qué? Porque se ha acumulado más dinero. Cuando uno ya tiene más edad y arranca con un seguro de retiro, si quiere tener una buena suma en los montos compensatorios, y seguramente el monto a depositar para armar ese fondo va a tener que ser mayor. Al momento del retiro uno puede retirar el fondo o uno puede también generar una renta vitalicia, ¿no? Esta póliza nace con la función de una renta vitalicia, o sea, cuando la superintendencia regula estos contratos, los regula con la función de una renta vitalicia. La idea es, se cobrará una renta. Claro. Con el correr del tiempo se han ido modificando los productos de seguros de retiro, pero normalmente apuntan a esa renta, que puede ser mensual, que el asegurado puede decidir la edad de retiro, que no tiene por qué coincidir con la jubilación estatal. Claro. Puede decidir cómo quiere esa renta, cobrar todos los meses, cobrar cada 3 meses, cobrarla en 2 partes. Lo importante es que uno la va a cobrar hasta el momento de su fallecimiento. Si es renta vitalicia, va a cobrar hasta el momento de su fallecimiento. Sí, efectivamente. Y otra cosa que también es muy interesante es que estas pólizas, muchas de ellas permiten nombrar un beneficiario. Ajá. Entonces esto hace que si el asegurado fallece
en etapa activa, o sea, mientras todavía no se ha retirado ni se ha jubilado, Claro, se puede puede transferir dejar a otra ese, persona. claro, Muy puede bien. dejarle, y si fallece en etapa pasiva, puede seguir cobrando esa renta a algún familiar al Como que una especie de designó. pensión. Claro, una Muy- especie de pensión. Muy bien, muchas gracias. Con esta información entonces de seguros de retiro cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Abrimos un nuevo bloque con información para aquellas personas que viajan al exterior. Y como viene sucediendo desde la introducción del cepo cambiario, al momento de realizar pagos se obtiene, ¿no?, el mejor tipo de cambio utilizando tarjetas de crédito y débito. ¿Es así, Juan? Sí, Ale, bueno, últimamente se sumó una restricción más, ¿no? Ya que estamos hablando de viajes al exterior, muy discutida, la de los viajes al exterior, la de los pagos en cuotas, ¿no? Para servicios turísticos en el exterior. Y bueno, obviamente todo este cuello de botella, lo que tiene que ver con las restricciones, se empieza a ser más complicado para aquellos que tienen que viajar por turismo o para visitar un familiar. Entonces hay algunas alternativas tal vez para acceder a eso, como vos decís, esos dólares que son un poco más baratos en comparación con el blue y otras cotizaciones. En primer lugar, si todavía se están planificando algún viaje, es importante considerar si es posible viajar desde un país vecino. ¿Por qué? Tema de impuestos. Cualquiera que haya comprado en los últimos meses un pasaje al exterior se va a dar cuenta que el 50% del valor está a través de impuestos, ¿no? Constituye ese valor. Bueno, si tiene algún familiar, si tiene un amigo en el cual va a visitar a ese país de destino, puede utilizar ese mecanismo de pedirle que le compre esa persona y a su vez, bueno, después arreglará con esa persona Claro. cómo se hace ese pago, ¿no? Pero sí puede evitar ese encarecimiento que tiene el costo impositivo de los pasajes al exterior, que bueno, se encarecieron obviamente con las últimas regulaciones. En segundo lugar está el tema de las cuotas, ¿no? de la cuotificación de los resúmenes de tarjeta de crédito, ¿no? Que es la única alternativa que queda frente a la imposibilidad de hacer estos pagos en cuotas para los dólares. Y recordemos que uno puede recuperar el 35% de la retención del impuesto a las ganancias, ¿no?, cuando uno realiza pagos en el exterior con tarjeta, ¿no? Claro, eso es muy importante. Todos aquellos pagos que, por ejemplo, se hagan hasta el 31 de diciembre, se pueden recuperar en abril-mayo del próximo año. Todo lo que sea a partir de enero del año que viene, esto hay que tener en cálculo bien presente a la hora de los gastos familiares, se va a recuperar recién en el 2023, con todas las consecuencias que eso conlleva en términos de que se deteriora esos pesos que luego vuelven a la cuenta, ¿no? Por lo tanto, bueno, es importante los tiempos y importante también quienes hayan comprado el dólar a través del dólar ahorro. Es muy importante la caja de ahorro en dólares que se abrió en esa instancia, porque eso va a permitir utilizar los dólares en el exterior, frente a las restricciones para retirar dinero, por ejemplo, en los cajeros automáticos fuera del país. Muy bien, y prometimos completar la información que habíamos dado en el primer bloque, ahora en este último, las mejores alternativas disponibles, ¿no?, para el 2022, o tus recomendaciones para el 2022, Daniel. Bueno, el 2021 ya está cerrado, hubo de todo, como siempre hay que ser muy selectivo, hubo CDRs que crecieron hasta 250%, algunos que perdieron plata, hubo acciones, la Bolsa de Buenos Aires tuvo un rendimiento de 62%, con acciones que crecieron mucho, como son las acciones de Ternium, ¿sí?, que creció más del 170%, Notable. o YPF que creció el 15%. Pero bueno, ese es el pasado. Es el pasado. Aquellos que quieren para el futuro, vamos a ir para el apostar, futuro. ¿no? Y la realidad, más que apostar, es pensar qué puede pasar. Entonces, el plano local es bastante incierto, ¿no es cierto? Entonces, en el plano local, yo diría que hay que seguir con los instrumentos con SER, que este año los bonos SER largos dieron 71%, es decir, le ganaron a la inflación, y los fondos con SER le están ganando a la inflación. Pero para aquellos que quieren algo de renta variable, lo recomendable son los CDRs, nuevamente, porque seguramente la bolsa americana y en los nombres más lógicos
van a seguir creciendo y ahí vamos de vuelta, lo que yo decía antes, vamos a los bancos, con la suba de tasas los bancos ganan siempre. Las tecnológicas grandes que tienen mucho para seguir creciendo y que sobre todo en este tema que el COVID no se termina de ir, todo lo que sea tecnológico sigue creciendo y el mundo es más tecnológico, cada vez estamos más cerca del 5G, de los automóviles autónomos y todos estos temas de tipo... Ahora decime 3 CEDAR que te gusten para el 2022. Yo, Google, Microsoft y si querés, plantarte en Qualcomm para plantarte en 5G, pero... Si no, Apple, te pongo un cuarto. Y mencionaste también la posibilidad de invertir en bancos, que hay CEDARs de bancos también. Sí, un Goldman Sachs o algún banco así, tranquilamente se puede invertir desde la Bolsa de Buenos Aires en pesos, que eso es lo importante, es invertir en pesos. Muy bien, bueno, con estas recomendaciones de Daniel Vicien cerramos este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Enrique Sewach. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Enrique Sewach para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, un gusto en saludarlos. Bueno, gracias por atendernos una vez más. Una semana en la que el gobierno nacional firmó con 23 provincias un consenso fiscal que permite a los distritos subir y crear nuevos impuestos. Enrique, una medida que no parece la más oportuna, ¿no?, para una economía que no crece hace 10 años y que necesita poner en marcha la inversión privada para salir de esta situación. Sí, es un retroceso en dos niveles. Primero, el nivel absoluto, en el sentido de que aumenta impuestos. Y segundo, en el nivel relativo, porque aumenta el peor impuesto, que es ingresos brutos. En las provincias, el gobierno del presidente Macri había logrado un pequeño avance disminuyendo ingresos brutos en otro consenso fiscal y ahora los mismos gobernadores votan el consenso fiscal inverso. Y la verdad que es malo porque es el peor impuesto que puedas tener. Y además por muy poca plata, porque al final del día son 80.000 millones de pesos lo que se puede mejorar la recaudación en las provincias. El Banco Central va a emitir 1,5 billones para financiar el gasto público. 80.000 millones es una gota en el desierto, digamos. Lo cual me parece que, digamos, fue solamente para hacer una muestra política después de la derrota por el presupuesto 2022. Pero son esas victorias pírricas, porque otra vez con un muy mal impuesto, ¿no? Sí, digo, además también una movida que carece, ¿no?, desde cierto punto de vista de legitimidad, porque está impulsada, ¿no?, por un gobierno que perdió por amplio margen las elecciones y tiene la oposición de aquella fuerza que se impuso, ¿no?, en las últimas elecciones. Bueno, está bien, yo creo que el gobierno tiene que gobernar y le quedan 2 años para gobernar y tiene que gobernar, así como otros gobiernos gobernaron con minorías, tendrá que gobernar con la composición del Congreso que tiene y con las condiciones que tiene. Ahora, el hecho de que eso no significa que no tenga que gobernar bien. Y me parece que otra vez ha elegido un impuesto muy malo como ingresos brutos para hacer una demostración de fuerza, ha elegido otro impuesto peor todavía o tan malo como ese, que es el impuesto a la transmisión de bienes o a la herencia, que podrían instrumentar algunas provincias, otras ya lo tienen. En fin, sigue armando un esquema impositivo que va a contramano del mundo. En el mundo se graban ingresos y ganancias, no se graban patrimonios. Digamos, o sea, se graba de manera tal de incentivar la inversión, no ir en contra, y se graba de manera tal de poner cierta equidad. Argentina tiene un sistema impositivo muy regresivo porque el principal impuesto es la inflación. Entonces, me parece que deberíamos haber pensado, o deberían haber pensado ir por otro camino, ¿no? Bueno, como hecho positivo, parece haber una mayor preocupación que en otros momentos por reducir el déficit fiscal, Enrique. Bueno, yo tengo mis dudas porque la reducción del déficit fiscal sigue siendo básicamente a costa de la licuación del gasto, digamos, ¿no? O sea, el gobierno sigue apostando a que, como lo hizo con el presupuesto, en el presupuesto presentó una inflación del 33% para que
le diera margen de licuar por encima de eso, de asignar el gasto por encima de eso como quisiera. La inflación del año que viene no va a ser 33%, con mucha suerte se va a parecer a la de este año, y eso es otra vez encarar el tema fiscal licuando salarios, licuando jubilaciones, con medidas que son transitorias, porque vos no podés licuar permanentemente. Las provincias este año van a tener superávit fiscal, pero básicamente porque las provincias el gasto público provincial es salarios y los han licuado, entonces no es la mejor manera de encarar un ajuste fiscal. Decía como hecho positivo el hecho de que se apunte a reducir el déficit fiscal, por lo menos subiendo impuestos, ¿no? Sí, yo insisto, creo que tratar de bajar el déficit fiscal subiendo impuestos es malo, porque el problema de la Argentina hoy es un problema de competitividad, de inversión y de producción. Y si vos aumentás el peso del Estado, que es el menos competitivo, el que menos inversión hace y el que termina siendo una mochila para el sector privado, estás atacando el crecimiento. Entonces tenés aumento impositivo que ataca el crecimiento y, insisto, con malos impuestos, digamos. Mencionaste justamente el tema de la inflación. Fuentes justamente del Ministerio de Desarrollo Productivo reconocieron esta semana que la inflación no va a ser del 33%, la sitúa más en torno al 40%. Vos también dudás de que ese objetivo se alcance, ¿no? Bueno, por ahora no hay nada en el programa, no hay nada en lo que han dicho que va a ser el programa que vaya a presentar una tasa de inflación menor que la de este año. Es más, el programa, entre comillas, con el fondo implica sacar alguna de las anclas, o sea, implica ajustar el tipo de cambio, que fue un ancla este año, implica ajustar tarifas, que estuvieron congeladas y fueron un ancla este año, o sea que básicamente tenés el trasfondo de un gran déficit financiado por el Banco Central y encima con aumento del tipo de cambio y con aumento de tarifas. Me parece muy difícil que se cumpla ninguna meta diferente de la inflación de este año, ¿no? Sí, mencionaba justamente Enrique en el primer bloque que en los primeros 17 días de diciembre se emitieron 345.000 millones de pesos para financiar el déficit fiscal. ¿Eso no plantea un buen panorama para el 2022 en materia inflacionaria? No, claramente, mientras sigamos teniendo un esquema de financiamiento monetario del déficit en un contexto donde Argentina no tiene acceso al crédito internacional, terminamos haciendo el ajuste de la peor manera, que es el ajuste con inflación. Para ir cerrando, Enrique, ¿qué nivel de actividad económica, qué grado de recuperación de la actividad esperás para el 2022? Mirá, vos sabés que la economía argentina depende de la cantidad de dólares que genere para importar, porque la importación es la producción. Depende de cuánto sean las exportaciones, depende de cómo se arregle con el fondo, depende de si hay incentivos a generar más dólares en este contexto. Yo creo que va a ser muy difícil en este contexto. Obviamente no se va a repetir la tasa del 2021, que es el rebote del 2020. Esperar una tasa entre el 2 y el 4% sería casi para firmar, ¿no? Muy bien. Enrique, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas felicidades. Igualmente, cerramos entonces este programa con las reflexiones del economista Enrique Seuach sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas para el 2022. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.